Rick and Morty es probablemente una de las APIs más divertidas para empezar a comprender todos estos nuevos conceptos sobre lo que nosotros desde el desarrollo frontend hacemos y cómo podemos consumir basados en una API entregada por ellos y apoyados de su documentación, eh, poder hacer ejercicios como este que estamos viendo acá. Entonces, en este momento vamos a proceder a hacer algo similar a esto, que es un generador de tarjetas de personajes traídos directamente de esta documentación y que en el momento en que nosotros queramos buscar, podamos buscar por cualquiera de los personajes. Por ejemplo, si yo escribo Smith, me va a salir las car que él me proporciona. Pero en primera instancia, cuando arranca el programa, es decir, cuando carga mi DOM, me va a entregar estas tarjetas que estamos viendo acá. Entonces vamos a proceder a construir todo desde cero, desde el archivo de HTML con sus respectivos estilos, y vamos a terminar con el consumo de esta API. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a alistar nuestro proyecto a partir de las carpetas donde ustedes normalmente decidan trabajar. En mi caso yo voy a trabajar desde una carpeta que tengo acá, Documents, y acá por fuera voy a crear en este momento el proyecto, el cual voy a llamar Rick and Morty. Desde esta carpeta raíz voy a ingresar a mi Visual Studio Code para empezar a realizar el trabajo. Entonces abro mi carpeta raíz en Visual Studio Code y voy a empezar a crear la base desde el index.html en principio. Entonces voy a crear mi index.html y la primera parte va a corresponder a la maquetación web de lo que voy a necesitar. Parto siempre del principio o la base del código base, valga la redundancia, y es sobre ese sobre el que yo voy a empezar a trabajar mi proyecto. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a realizar mi alistamiento de mi ejercicio. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, lo primero es que le voy a cambiar acá el título. Y voy a crear mis partes principales. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear un header, el cual voy a dejar por acá quietico por ahora. Voy a crear un main, que va a ser mi contenido principal, y voy a crear un footer para lo que vaya trabajando. Antes de proceder a estos elementos, entonces voy a venir acá al main y voy a colocar mi h1, que voy a llamar Rick and Morty. Listo. Y le voy a colocar por acá un HR para que me haga una línea separadora con base en lo que quiero trabajar. Voy a crear un input al cual le voy a colocar en este caso un ID que se va a llamar txt character. Ese txt character lo voy a tener ahí para utilizarlo ahorita en la lógica de la programación que voy a utilizar. Y le voy a colocar por acá una clase para diferenciarla un poco que voy a llamar finder character. Listo. ¿Para qué voy a hacer eso? Bueno, voy a tener acá que va a ser tipo texto y voy a colocarle por acá un placeholder que va a decir type your character, que va a ser el input que se va a encargar de hacer la parte de la búsqueda de lo que yo desea trabajar. Luego voy a crear un contenedor de cards. ¿Qué va a hacer ese contenedor de cards? Ese contenedor lo voy a utilizar para que sea el encargado de guardarme cada una de las tarjeticas que yo vaya trabajando. Y voy a colocarle por acá también de una vez un ID porque sé que lo voy a necesitar para el momento de trabajarlo en JavaScript. Entonces voy a tener mi ID con container cards y voy a tener mi clase con container cards también. De hecho, para diferenciarlo un poquito, voy a colocarlo así. No es muy relevante realmente, solamente que es para que vayamos viendo qué va haciendo cada una de las partes. Entonces, retomemos. Tenemos nuestro título, una barra separadora, un input que va a servir para la búsqueda por personajes y tenemos por acá un contenedor que es donde se van a guardar todas las cartas. Resulta que ahí yo voy a tener una información adicional y es algo que suelo hacer cuando estoy empezando los ejercicios. Como estoy partiendo de una maquetación propia, lo primero que yo voy a hacer es que voy a crear
mi contenido o voy a crear mi cart como yo la necesito. Pero por lo pronto voy a parar ahí. Ahorita ahondo en cómo va a quedar mi cart interna. O sea, acá va a ir una cart y ahorita la creamos. Pero vamos a mirar qué más tenemos por acá. En el footer, pues simplemente ya como por darle cualquier tipo de decoración, voy a colocar un href que va a tener el link a mi canal. Eso es todo lo que voy a hacer en primera instancia, y de una vez voy a crear aquí el script con el que yo voy a trabajar. Recuerden que si lo creo desde la raíz, le puedo dar control clic y si no existe el archivo, él me va a permitir crearlo. Ya en este momento tengo los dos elementos principales. Ahora, ¿qué voy a necesitar para crear la carta? La carta que yo quiero utilizar va a ser como tal un div que voy a tener por acá y que ya les voy a compartir. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un div que tiene una clase que se llama carCharacter, una imagen. Entonces previamente yo voy a cargar una imagen para tenerla ahí listica, porque quiero hacer primero la maquetación de la tarjeta. Quiero ver cómo se va a ver reflejada mi tarjeta en este ejercicio antes de empezar a hacer el consumo. ¿Para qué? Para poder ir de una vez visualizando cómo se va a ver cada una de las cosas que voy manejando. Entonces, ¿qué tiene esa tarjeta interna o ese div que estoy creando? Tiene una imagen que se va a encargar de ocupar la mitad de la tarjeta y tiene un pequeño contenedor que va a ser la otra mitad. ¿Para qué meto eso dentro de un contenedor? Porque eso me va a ayudar ahora a organizar tanto este H2 como esta P y poder llegar al resultado que me interese. Entonces, ahora sí vamos a proceder con esta información. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a guardar una imagen, en este caso en la raíz, para poder trabajar tanto esta parte como trabajar el banner, que lo voy a colocar en el header, que como tal, bueno, realmente no es un banner, realmente lo único que estoy haciendo es colocándole un fondo al header y ya puedo empezar la construcción y la elaboración de lo que me interesa acá. Eso es como la primera parte de la maquetación que voy a necesitar. Recuerden que esto lo estoy creando solamente para poder visualizar cómo se va a ver mi tarjeta, pero luego esto no lo voy a necesitar. Al final del ejercicio lo voy a borrar. Entonces pasemos ahora sí a ver los estilos de esta primera fase de lo que estoy desarrollando. Previamente he agregado dos imágenes, una que voy a utilizar para el banner y esta que la voy a utilizar cuando vaya a crear la maqueta de la card como quiero que quede, o como al menos lo voy a utilizar en este ejemplo. Ahora lo que he hecho es, bueno, configurar el estilo. De hecho lo voy a volver a hacer porque ya lo tenía acá listico. Lo único que hice fue colocarle la etiqueta link rel, donde me va a relacionar la hoja de estilos, y acá la ruta de la hoja con la que voy a trabajar. Posterior a ello, voy a decirle que para todos los elementos, utilizando el carácter especial de asterisco, que me coloque márgenes tanto externas como internas, o sea, margin y padding, en 0, y así poder empezar a tener un poco más de control sobre lo que voy a realizar acá. Listo. Ahora voy a darle los estilos a mi etiqueta body y le voy a decir que tengo un ancho de 100 view por width o VW y que su alto en este caso sea auto. ¿Para qué va a hacer esto? Va a ser para que me permita luego que vayan generándose las cards, se vaya yendo esto hacia abajo. Voy a crear un background personalizado en este caso, que lo voy a hacer utilizando la propiedad linear gradient, que me va a permitir generar un juego de colores en degradado. En este caso voy a utilizar tres colores que ya tenía predefinidos, pero pues como siempre he insistido, es muy a gusto del consumidor y los voy a colocar acá de una vez. Estos tres colores, que son estos que ustedes están viendo acá, de hecho voy a cambiar este para que no quede como absoluto, me van a entregar un fondo degradado que ya se va a ir empezando a ver conforme pase el ejercicio. Y voy a trabajar todo con Flexbox para facilitarme en este caso la maquetación que deseo. Entonces en principio le voy a decir que todo lo que tenga mi body, o sea todos los hijos de mi body, van a ir en orden vertical, es decir, su eje principal va a ser column, y que me centre en el eje secundario para que la información que yo vaya colocando acá vaya quedando centrada. Hasta este momento ya empieza a coger forma, aunque no pareciera, empieza a coger forma lo que estoy desarrollando o lo que estoy maquetando. Pasamos al header, que es nuestra tercera etiqueta. Entonces ya tenemos nuestro body, vamos a pasar a nuestro header, que en este momento está vacío, pero que yo solo lo utilicé para lo siguiente.
Entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir, bueno, mi etiqueta header. Recuerden que para efectos prácticos de este ejercicio estoy maquetando con etiquetas, pero que siempre lo correcto va a ser que utilicemos clases para hacer este tipo de maquetación. Sin embargo, pues para que se haga un poco más dinámico el ejercicio, por eso lo estoy manejando así. Si ustedes desean colocarle clase a todos los elementos, creo que es una buena práctica que pueden tener. Entonces le voy a decir que sea de todo el ancho de su padre, como el header pertenece al body, entonces va a ser todo el ancho, y le voy a colocar un height de 10 rem para tener como un ancho más distinguido, más marcado en este caso. También voy a trabajar con display flex. Bueno, realmente acá no es importante porque acá no le voy a colocar mayor información. Lo que sí voy a hacer es que le voy a colocar un background image y acá me voy a traer la imagen con la que quiero trabajar, que va a ser esta de banner en este caso. Esta imagen debería ser un parámetro string. Entonces esa va a ser la URL. Y por último lo que le voy a decir es que su size, o sea, su tamaño, ocupe en este caso todo el contenido. Bueno, esa es la primera parte de lo que voy a hacer. Bueno, revisemos acá algo. Tengo mi body, tengo mi main y tengo mi footer acá. Perfecto. Acá en mi body tengo width, height, background, display flex, flex direction column. Ahí está perfecto también. Y vamos a revisar nuestro header porque no tomó el tamaño completo. Pero, no, sí lo tomó, acá está. Sí, lo que pasa es que como lo tenía acá pequeñito no lo estaba viendo tal vez reflejado. Bueno, no estaba saliendo. Pero bueno, por ahora no es tan relevante esa parte. Igual lo vamos organizando. Eso es lo interesante de hacer ejercicios casi que tomando lo que vaya sucediendo en el cotidiano del mismo ejercicio, del mismo código. Listo, ya tenemos en este momento nuestro header. A nuestro header no le vamos a hacer nada más por ahora. Vamos con nuestro H1, que hace referencia a nuestro título, al que le colocamos por acá Rick and Morty, y es sobre ese sobre el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo primero que voy a hacer es que le voy a colocar el size que me interesa. Lo voy a colocar de 5 rem. Y le voy a colocar un text shadow, que va a ser una sombra pequeña que él va a manejar. Para los que no recuerden, cuando utilicen el text shadow, vamos a colocarle, vamos a decirle que el primer valor va a ser la sombra o el movimiento en X, el segundo va a ser el movimiento en Y, el tercero va a hacer referencia a la profundidad de la sombra y el cuarto va a ser el color con el que yo deseo trabajar. Esa es la sombra. El color que voy a utilizar para ese elemento va a ser un azul aqua, solo que lo voy a colocar acá en color relativo, o sea en hexadecimal. Y voy a crearle una animacioncita, pues, que es muy sencillita, pero que creo que le da un toque un poquito, no sé, psicodélico a lo que trabaja Rick and Morty, para que tenga como un poquito de efecto dinámico. Pero no es nada relevante, solamente son estilos. Esta animación que recibe el nombre de la animación, cada cuánto se va a mover y cada cuánto se va a repetir o se va a dar en este caso. Y quiero colocarle una letra especial a ello. Para ello yo ya tenía por acá abierto en Google Fonts una letra que me gusta, que es esta que están observando acá. Entonces cuando yo la quiero utilizar, yo la puedo agregar acá a ver la familia de mis fuentes elegidas desde Google. Entonces normalmente yo ¿qué hago? Elijo la opción import y en esta opción me copio esta URL que tengo acá. URL que por demás yo ya tengo listica también para poder hacer el ejercicio. Esa URL la voy a colocar en este momento en los estilos, de hecho al principio de todo. Entonces queda una línea como esto, import URL, y él ya está haciendo la conexión. Y ya para utilizarla, él acá al final me dice font family y lo que debo colocar. Entonces esa información la voy a colocar en el estilo de mi H1, que la voy a colocar acá. Ya tengo esa parte. Ahora, ¿para qué iba a utilizar la animación? Esa animación solita no va a funcionar, necesita de algo, necesita el apoyo de una propiedad que se llama keyframes. Ese keyframe se va a comunicar con el identificador de la animación, que en mi caso yo la llamé title.
y lo que suceda dentro de ella va a ser la referencia de lo que yo quiero que pase acá. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Que a la mitad de la animación va a aplicar algo que yo le voy a colocar acá. Entonces, ¿qué le voy a colocar? Voy a coger estas dos líneas, el text shadow y el color, y los voy a invertir. Simplemente le voy a colocar donde estaba la sombra, el color de la letra, y donde estaba el color de la sombra. Nada raro, solamente la misma animación, pero entonces le estoy cambiando el color del text shadow y el color. ¿Para qué? Para que ella sufra ese cambio que estamos viendo acá. Eso es como tal lo que yo voy a hacer. Solo que vamos acá apenas. Apenas lo estamos organizando. ¿Listo? Ya tenemos la parte del H1 creado. Ya tenemos su animación aplicada. Ahora vamos acá a colocar el HR que habíamos nombrado ahorita, que va a ser la línea separadora. Vamos a decirle que le coloque un ancho del 90% y que le coloque una margen de un rem para que lo separe un poco de los demás elementos, que es esta rayita que tenemos acá. Voy a colocar por ahora, para efectos prácticos, algo que ya me entenderán por qué lo hago, y es que a la etiqueta IMG le voy a dar un ancho por ahora de 30 píxeles. Pero les voy a decir para qué acabo de hacer este cambio. Esto no es relevante en el ejercicio. Solamente lo hago porque, si se dan cuenta, cuando no lo tengo, esa imagen me está distorsionando todo el diseño. Entonces no les puedo ir mostrando en tiempo real lo que realmente está pasando, porque la imagen está saltando todos los demás estilos. Entonces por ahora la coloco de 30 píxeles, pero esto no va a quedar realmente en nuestro estilo, sino que es para poder seguir el orden. Digamos que acá esto va a ser temporal. Ya ahorita lo quitamos, listo. Entonces vamos en este momento en nuestro separador HR ya nombrado, ya lo podemos ver, ya vemos el título, ya vamos viendo cómo se va viendo nuestro diseño, y pasamos en este momento a la construcción del main, que va a ser mi contenido principal. Para él le voy a decir un margin top de un rem para que me lo separe un poquito de esta parte inicial. Recuerden que cuando yo tengo acá el diseño, yo tengo mi header solito, tengo el main, entonces lo que estoy haciendo es separar este header de este main con esta pequeña margen, una margen pequeñita, pero que le da un poquito pues como de organización a lo que quiero hacer. Luego le voy a decir que tengo un ancho del 100% y que también su height va a ser auto, por si necesito que vaya creciendo en principio. Ahora, como estoy trabajando con Flexbox, entonces le voy a decir display flex. También le va a decir que su información del main va a ir de manera vertical. Y por último la voy a centrar en su eje secundario en este caso. Recuerden que al colocar Flex Direction Column le estoy diciendo que su eje principal pasa a ser Y. Al decirle Align Items Center, lo que estoy haciendo es alineándolo en este caso en el eje secundario. Entonces ya acá va cogiendo formita mis elementos. Luego voy a hacer algo con el input, pero si recuerdan, el input sí tiene por acá tanto un ID como una clase. Entonces en este caso voy a utilizar Finder Character, que tengo acá, para configurar ese input. Entonces miren que lo que yo estoy haciendo es ordenadamente tratando de ir dándole estilos a cada uno de los elementos conforme van apareciendo. Entonces ya hicimos nuestro header, ya hicimos nuestro H1, nuestro separador, y vamos en este momento en el input, que ya hace parte de un main que también previamente configuramos. Lo que pasa es que pues son elementos contenedores que no necesariamente se ven, pero que nosotros sí sabemos que están ahí. Entonces miren que si yo vengo acá y le coloco esto, ya tenemos en este momento representado dónde se encuentra nuestro main en este caso. Listo, dejémoslo por ahora de esta manera y pasemos a punto Finder Character, que va a hacer referencia a nuestro input. Entonces le voy a dar un ancho, en este caso de 30 rem, para que vaya creciendo. Le voy a colocar un alto de un rem solamente, ese va a irse modificando poco a poco. Le voy a colocar un tamaño de letra de 1.5 rem, un border radius que le voy a colocar en este caso de 20 píxeles,
ya va cogiendo forma, en este caso mi elemento. Voy a colocarle un background color, no sé, un grisecito. Coloquémosle por acá. Bueno, yo creo que ahí va cogiendo como un poco de formita. Le voy a colocar un padding, o sea, una margen interna de un rem. Le voy a decir que sea de color blanco. Y por último quiero utilizar el mismo font family que tiene en este caso aplicado el H1. Entonces me lo voy a copiar por acá también y lo voy a colocar acá. Listo. Y ya tengo en este momento mi input, que va a ser el que se va a encargar de hacer la búsqueda. Hasta ahí ya coronamos lo que es la parte del input. Recuerden que los estilos solamente son un aportecito que se hace adicional porque no es el eje principal del ejercicio, pero que pues puede ayudar a algunos a tener una maqueta inicial de inspiración y ya luego cada uno le irá dando sus propios estilos a lo que vaya creando. Posterior a ello, vamos a hacer la configuración del container cards. ¿Quién es container cards? Va a ser el cuadro que se va a encargar de recibir todas las tarjeticas. Recuerden que en el ejemplo inicial él arranca de esta manera, es decir, el main está acá y estas tarjeticas están dentro de container cards. Entonces vamos a hacer la construcción de ese container cards. Entonces para eso utilizo su clase. Miren que nosotros acá le habíamos puesto como clase container raya cards, y esa es la que vamos a utilizar acá, container raya cards. ¿Para qué va a ser container raya cards? Para reunir el resto de tarjeticas. Entonces le vamos a decir que su ancho va a ser del 100%, que su alto va a ser auto por ahora, y que también le vamos a dar propiedades de flexbox. Display flex. En este caso, como si deseo que se vean de manera horizontal, entonces le voy a colocar una alineación content, pero sigue siendo en este momento en el vertical, y le voy a decir que también se centre en su eje secundario. Y voy a utilizar una propiedad que poco la hemos visto y es flex wrap, que lo que va a hacer es que cada que las tarjetas vayan apareciendo acá, si caben más tarjetas, ellas van a ocupar su espacio, 1, 2, 3, pero cuando ella ve que no cabe en el contenido principal, lo que hace es que inmediatamente se pasa para la parte de atrás, para la parte siguiente. Cuando ya llegan al final, pues ya lo que hace es buscar su propia posición dependiendo de las que tenga. Entonces si esto va decreciendo y ya no cabe la segunda, miren lo que hace. Inmediatamente empieza a mover las demás. Eso es lo que estamos haciendo con ese flex wrap. Listo, entonces ya tenemos en este momento el container cart, que es el que se va a encargar de guardar los demás elementos. Misma prueba que hice ahorita, como para que la vieran ahí rápida. Ese bordecito me está representando en este momento container cards. Es decir, conforme vayan apareciendo, el mismo se va a ir acoplando a lo que yo vaya necesitando. Entonces ya tengo en este momento container cards. Pero debe existir por acá dentro de container cards la tarjeta como tal. Es decir, dentro de este va a ir la tarjeta, que es esta que nosotros tenemos acá. A esa tarjeta nosotros le colocamos a este contenedor, le colocamos card character. Entonces, a este también le vamos a colocar sus respectivos estilos. Entonces, ¿qué estilos va a llevar card character? Ya hace parte un poco de lo que yo quiero empezar a visualizar. Entonces acá le voy a decir, por ejemplo, que tenga un width de 20 rem, que tenga un height de, no sé, pongámosle la mitad para que coja una forma rectangular, un background color, vamos a colocarle una especie de púrpura, puede ser. Background color. Ahora sí, ya va cogiendo como un poquito más de formita. Vamos a colocarle un border groove, que es un tipo de línea que nos permite trabajar los bordes de 5 píxeles. La voy a colocar yo y la voy a colocar en este caso gris. Listo, lo voy a dejar. Por ahora creo que lo voy a dejar así. Sí, dejémoslo así. No me va a detener mucho en hacer esa organización. Le voy a colocar una margen externa o con el margin para que cada card no se pegue a la otra. Y acá le voy a decir por ahora display flex, nada más, simplemente, es decir, su contenido se acaba de acomodar acá, mírenlo acá, dentro de la tarjetica. ¿Qué va a suceder ahí? Entonces yo ya voy a empezar
a organizar los elementos internos. Entonces, a .car character tiene internamente una etiqueta img que era y por eso les decía que era temporal, porque ya en este momento no me interesa que mida 10 píxeles, sino que sea el 50% del contenido, es decir, de la mitad de la card que yo estoy creando en este momento. Lo otro que le voy a decir acá es que su height o su alto sea el 100%. Con esto que le estoy diciendo, que a lo ancho va a ser la mitad de la card, pero que a lo alto sí va a ocupar toda su totalidad. Ahora resulta que para yo acomodar esta información, tanto el nombre como el género, yo utilicé un contenedor también que llamé description card. Entonces yo a este description card también le voy a dar una organización. Entonces voy a venir acá y le voy a decir que .car character tiene un description card. ¿Y qué voy a hacer yo con ese description card en este caso? Le voy a colocar la otra mitad del contenido, es decir, un 50%. También le voy a decir que su alto en este caso va a ser el 100% de la tarjeta. Bueno, por ahora yo creo que lo voy a dejar así y le voy a colocar las propiedades de Flexbox para acomodar la información interna. Le voy a decir que esa información la quiero vertical y centrada. Listo, ya tengo acá en este caso una primera parte de mi organización de la información. Ahora, este description card a su vez tiene un H2 y una P. Mírenlos por acá, un H2 y una P. Esos dos también los voy a organizar acá. Entonces le voy a decir que .description card tiene por allá un H2, el cual yo también quiero modificar. ¿Qué le voy a colocar a este? Primero le voy a colocar un text align center para que me centre esa información. Luego voy a utilizar un color amarillo. Y por último le voy a colocar una sombrita pequeñita. Entonces recuerden, X, Y, profundidad de la sombra y el color que voy a utilizar, que en este caso va a ser blanco. Listo, entonces lo que hice fue crear el Rick and Morty con una sombrita ahí pequeñita, nada más. Ahora, vamos con el segundo. Entonces el punto description también tiene una P. Esta P le voy a colocar un tamaño, font size de 1.5 rem. También la voy a centrar y coloquemos la blanca o azul. Vamos a ver cómo se ve con ese azulito. Sí, puede ser, lo voy a dejar así por ahora y le voy a colocar un margin top para que se separe el título de 2 rem. Ya tengo la estructura de mi tarjeta. ¿Para qué hago esto? Para que esto me sirva como fundamento o como base para lo que yo quiero empezar a crear ahí más adelante. Entonces cuando ya se genere, lo que voy a hacer es que las voy a asociar a las mismas clases para que ella solita las tome y las construya con esto mismo. Pero eso ya lo haremos más adelante con JavaScript. Por ahora, ¿qué nos queda faltando? Vamos a hacer la estructura del footer, de nuestro footer. Y vamos a colocarle a nuestro footer. Por acá le vamos a colocar un width del 100%. Vamos a colocarle un height de 3 rem. Vamos a ponerle un background color azul. Ya lo vamos marcando, mírenlo acá. Vamos a darle una posición para que se vaya al final. Entonces, bueno, lo primero que va a hacer es que va a coger su información general y le va a decir que por favor la centre tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, o más bien tanto en el eje primario como en el eje secundario. Voy a agregarle algo pequeñito acá y es que le voy a decir que me aplique position fixed, que me va a permitir darle otro manejo para decirle que desde el bottom sea 0. ¿Para qué? Para que se ubique en esta parte e independientemente de lo que yo vaya scrolleando, ella pueda ir creciendo hacia abajo. Esa es la siguiente parte. Ya tenemos con esto la maquetación prácticamente. ¿Qué nos queda faltando? Bueno, de pronto la A que tenemos allí, pero a esta A lo único que le voy a decir es que le coloque el color blanco. Y ya, creo que por ahora no necesito decirle nada más. Es como para que tenga más o menos una estructura. Terminado esto, como yo ya había creado mi script de app, o sea mi JavaScript,
Ahora sí vamos a hacer toda la lógica del ejercicio y vamos a analizarla un poco. Ya teniendo los estilos garantizados. Recuerden que esta card me sirvió para saber cómo quiero que se vayan generando para que podamos llegar a esto. Teniendo ya la estructura podemos llegar más o menos a esto. Entonces vamos a continuar con la parte de la creación de JavaScript. Bueno, vamos a tratar de seguir con algunas tareitas que alcanzo a identificar. Es posible que en el momento que vayamos manejando el código cambien algunas cosas, ya miraremos, pero por lo pronto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a traer este input a JavaScript para con él poder realizar la búsqueda. Vamos a traer el contenedor donde se van a renderizar todos los elementos o todas las cards, que si recordamos, acabamos de decir que se llama container cards, es ahí donde se van a ver reflejadas todos los elementos que vamos a trabajar. Y vamos a mirar cómo funciona lo del método fetch. Entonces vamos a empezar a hacer cada una de estas cosas. Entonces lo primero dice por acá, traer el input de búsqueda. El input de búsqueda me dice por acá que está identificado con el nombre de txt character en su ID. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a venir acá, voy a crear una variable que llamo txt character. Y con la sintaxis document.getElementById voy a traer la JavaScript por medio de su ID, que en este caso se llama txt character. Listo, ya he traído en este momento mi primer input, es decir, primera tarea ya la hice. Es decir, ya mi objeto de ese input se va a identificar desde JavaScript como txt character. La segunda tarea dice que traer el contenedor. Listo. Entonces, donde se van a renderizar las cards. Entonces vamos a realizar eso. Entonces, ¿quién es el contenedor? En este caso, dice por acá que se llama container cards. Entonces, const container cards igual y misma sintaxis document.getElementById y acá la voy a llamar container cards. Revisemos que el ID se hace correctamente. Entonces dice que estamos trayendo container cards. Está perfecto. Entonces segunda tarea realizada. Tercera, me habla de cómo funciona el método fetch para cargar las primeras imágenes. Entonces vamos a mirar cómo nos ayuda el método fetch y qué podemos hacer con él. Nosotros vamos a ayudarnos de una función o una propiedad que tiene en este caso JavaScript, que se llama assignAwait o assignAwait, que es la que nos va a permitir manejar código asíncrono, porque eso son unas promesas que no responden en tiempo real. Esto haría parte de un curso real de JavaScript, el cual nos va a decir que la información se maneja monohilo, que no tiene JavaScript la posibilidad de manejar varios hilos al tiempo, pero que con el asincronismo nos va a permitir manejar un poco tareas de manera asíncrona, que hacen referencia a que no va a tener que esperar una tarea para que se pueda ir realizando otra. Entonces, nuestros métodos, bueno, más bien esa funcionalidad o esa característica de JavaScript con assignAwait, la vamos a utilizar para el consumo de la API. En este caso, pues vamos a mirar cuál es la elaboración y cuál es la construcción que tiene esa API. Recordemos que cuando hablamos de API, estamos hablando de Application Programming Interface, que lo que hace, o lo que nos va a ayudar en este caso, es por medio de un objeto JSON nosotros poder consumir los recursos o los datos que tengan en este momento adscritos a esa API. ¿Quién hace eso? Un backend, que valga la aclaración, para nosotros es agnóstico, no importa en qué está hecho, porque siempre nos van a entregar la información que nos interesa. Vamos a seguir el orden para no saltarnos del todo lo que está sucediendo acá, pero entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a pasar esto para acá por ahora y vamos a hacer esta función encargada de crear las cards. Es decir, lo que ya hicimos maquetando, vamos a decirle a JavaScript que se encargue de hacer ya esa parte. Entonces ya va a ser JavaScript el que va a elaborar esto. Para eso yo suelo utilizar algo que me parece muy sencillo, y es, como yo ya la creé maquetada acá, esta misma que tengo acá, que llega hasta acá, perdón, revisemos bien, no, llega hasta acá llega. Esta card que acaba de desaparecer acá, la voy a construir desde JavaScript.
Hay múltiples maneras de hacerlo y vamos a aprender tal vez una de las maneras más puras de realizar esta parte. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a crear una función que voy a llamar createCards y la voy a crear con el formato de función de flecha. Entonces, createCards. Pero a su vez, yo ya sé que esta card va a esperar un personaje que va a llegar con la información que tengo acá. ¿Yo cómo conocí eso? Lo vamos a ver ahorita más a fondo. Por ahora, denme el voto de confianza en la estructura que voy a crear. Pero, así para que se hagan una idea, cuando yo llego acá y puedo consumir los recursos de la información que está acá, yo ya sé que yo, cuando utilice mi protocolo de API REST, él me va a entregar un objeto de personajes y que va a tener una información que voy a consumir, que ahorita ya la miraremos más a fondo, pero que tiene unas llaves. Entonces, como yo ya la conozco, yo voy a decirle a él, voy a utilizar de usted su nombre, voy a utilizar de usted su género, que está acá, y voy a utilizar su imagen para crear mis cartas. Por ahora eso es lo que me interesa hacer. Entonces, basado en ello, es que yo voy a hacer esta construcción que tengo acá. Entonces, como yo ya sé que me va a llegar un personaje, se lo voy a mandar por parámetro. Y le voy a decir en esta función de flecha que construya esto, pero con JavaScript. Entonces empiezo. Como por acá tengo una clase, un div que tiene una clase character, entonces la voy a construir. Entonces le voy a decir cons, a esta le voy a colocar car, igual, y con la sintaxis document.createElement voy a decirle que voy a crear un div. Esto debe ir en string. Listo, ya tengo en este momento creada esa car que va a ser el div o el contenedor que aparece al final. Es decir, estoy haciendo referencia al borde de esta carta. Ese borde pues ya tiene una clase que yo ya definí en los estilos, entonces se la voy a aplicar. Card.classList.add y acá debo colocarle exactamente cómo se llama esa clase. En mi caso se llama classCharacter. Y ya la tengo acá aplicada. Entonces ya tengo acá en este momento el div que va a contener toda la carta y su respectiva clase. Listo. ¿Qué lleva eso internamente? Entonces eso internamente lleva una imagen, que en este caso yo voy a llamar imgcard, y continúo con la misma creación. Create element, entre comillas, le va a llegar el parámetro del tipo de etiqueta, o sea, la etiqueta img, y a esa img yo le voy a colocar dos valores. Entonces miren lo interesante de esto. A imgcard le voy a poner un src, que va a ser la ruta donde va a llegar la imagen. ¿Y de dónde va a llegar? Va a llegar del personaje que recibo acá, que ya verán más adelante de dónde lo traigo, punto image. ¿Por qué punto image? Porque este atributo image, la documentación es la que me acaba de decir por acá, que así se llama. Si acá dijera URL, pues le tengo que colocar character.url. Pero como yo ya sé que ya va a traer una propiedad que se llama image, de una vez se la coloco acá. Y por buena práctica le mando de una vez el atributo alt con su nombre. ¿Por qué name? Porque así lo llamaron. Si acá lo hubieran llamado name character, o le hubieran colocado solo character, o nombre del personaje, lo que sea que le hubieran colocado acá, va a llegar como propiedad acá. Entonces en este caso ya tengo los dos valores de la imagen. Ahora, la imagen es el 50% de mi card. Falta la segunda parte de mi card. Es decir, hasta ahora es como si yo ya hubiera creado esta primera parte, que es la card con la imagen. Luego dice que tengo por acá un contenedor, container card, que voy a colocar acá, no, container card no, perdón, container description, que va a ser el encargado de la otra parte, o sea, del 50% que aparece acá. Entonces voy a venir acá, document.createElement, este también va a ser un div. Y siguiendo la misma analogía de lo que tengo acá, miren, ya tengo esta con su recurso y con su val, ya creé esta que tengo acá, pero esta me dice que tiene una clase que se llamó description card, entonces la voy a colocar de una vez y le voy a decir que a container description le coloque una clase, classList.add, y acá le voy a colocar la clase, dice acá que se llama description raya car, pilas, porque si estamos siguiendo el ejercicio al pie de la letra,
los nombres deben quedar exactamente iguales para poder que funcione. Igual ustedes pueden hacer sus pruebas después de comprender el concepto de lo que se está haciendo, pero si van a seguir el ejemplo para poder que funcione, tienen que colocar exactamente lo mismo. Si la raya es al medio, es al medio. Si la raya es al piso, es al piso. Si hay una mayúscula, deben colocar la mayúscula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos revisando. Entonces, ya tenemos Container Description con su respectiva clase, que es este. Posterior a ello, dice que internamente hay dos elementos. ¿Quiénes son esos dos elementos? Son el nombre del personaje, main character. ¿De dónde va a llegar ese nombre del personaje? ¿O de dónde voy a sacar ese nombre del personaje? Ah, bueno, primero creemos el elemento, ¿no? Document punto create element. Y según lo que dijimos en la maquetación, eso va a ser un H2. Y también va a llegar el género del personaje. Acá lo va a llamar género del personaje, que es una etiqueta P. Ya tengo las dos etiquetas en este caso creadas, pero estas etiquetas van a recibir pues una información. Entonces, como es texto, le va a decir nameCharacter.textContent igual, y el nombre de dónde va a llegar. Entonces va a llegar del atributo character, perdón, del atributo no, del parámetro character.name, que ya había aclarado ahorita de dónde venía ese punto name. Y por acá voy a tener un género que también es texto, text content, y que va a llegar de character punto gender, creo que se llama. Ya revisamos que dice la documentación por acá. Sí, efectivamente, gender dice ahí que se llama. Entonces listo, continuemos con la construcción. Ya tenemos en este momento entonces la clase description card, el div description card, ya tenemos agregado el texto para el H2 y para la P, que queremos que salga en este caso de la información. Si quiero que salga más exacto, yo puedo colocarla como la están viendo acá, que dice gender dos puntos más character.gender, para que se vea igual como la teníamos acá en la maqueta inicial. Ya terminamos este pedazo de acá, ya tenemos este div creado. Ahora, ¿qué falta? Empezar a agregar estos elementos. Para eso nos vamos a ayudar de una sintaxis que se conoce con el nombre de append child. Entonces, append child es como anidar o anexar los hijos o los nuevos hijos de cada uno de los elementos. Entonces, me explico. El contenedor principal, o sea, este que tenemos acá, este cuadrito, tiene dos hijos, la imagen y este otro contenedor. Entonces se los voy a agregar. Como en mi caso se llama cart, mírenlo acá, cart.appendChild, es decir, agréguele un hijo. En el orden en que yo los agregue van a aparecer. Entonces el primero que lo voy a colocar es imgcart, es decir, le acabo de agregar este hijo. Y le voy a agregar un segundo hijo a cart, que se llama container description. Container description. Listo, ya le acabo de agregar los dos hijos que tiene mi cart en este caso. Ahora, muy bonito, ya tengo la estructura creada en este caso, pero lo que voy a hacer a continuación es que necesito que esa cart se vea reflejada acá. ¿Y dónde se están viendo reflejadas las cards? Según lo que me dijeron acá, hay un contenedor que las está esperando que se llama container cards, que nosotros muy juiciosos ya habíamos llamado ahora desde acá, container cards. Entonces acá container cards le vamos a decir lo mismo, append child, y vamos a venir acá y le vamos a agregar a quién, acá. Entonces nótese que cart, que es este div, agregó uno y dos hijos. De hecho, container description nos falta ahí. Container description tiene dos hijos. Entonces container description punto append child, el primer hijo que agrega es el H2, que lo llamamos name character, y el segundo hijo se llama gender character. Entonces retomemos un poco qué sucedió en la creación de esta carta. Sabemos que le va a llegar por parámetro un personaje, que yo llame acá carácter como parámetro. Me disculpan. Creo un div que va a ser el contenedor de toda la cart. Le coloco una clase que previamente yo ya había definido y establecido en CSS. Creo una imagen, le coloco su respectivo recurso, o sea la URL que le va a llegar.
y el nombre que va a recibir en el atributo alt. Creo un container description que a su vez va a recibir tanto el nombre como el género. Les coloco sus respectivas clases a los que los tengan asignadas. Los que no, les coloco en este caso los textos de donde yo los voy a capturar. Y por último hago la elaboración. Entonces le digo, container description recibe el nombre y el género, pero la car recibe la imagen y el container description. Y esa car se va a pintar o se va a dibujar al final en el contenedor de todas las tarjetas. Es decir, que cada que esta función se ejecute, que todavía no hemos llegado allá, pues lo que va a hacer es que nos va a permitir ir mostrando cada una de las tarjeticas. Ya teniendo esa elaboración de la car, esa car nos debe servir en cualquier momento. Ya esto acá lo puedo quitar. Entonces lo que voy a hacer ahora es que ya con esa creación de la car, sí voy a empezar a hacer las otras partes del ejercicio. Para este break, diría yo, dentro de lo que estamos hablando, y es conocer o mirar rápidamente dos herramientas que nos van a ayudar cuando estemos revisando o conociendo las APIs. De hecho, una buena API debería siempre contar con su documentación para saber cómo podemos trabajar, pero es nuestra habilidad empezar a conocer un poco herramientas que nos puedan apoyar este ejercicio. Yo quiero mostrar dos herramientas así muy rápidas para este tipo de consumos básicos, como son utilizando solamente el get, y es Postman, la que tengo en este caso a mi izquierda, y Rapid API, que es una extensión que me ofrece Visual Studio Code, o al menos es la manera como yo la utilizo. La van a encontrar de esta manera, Rapid API Client, que es esta que tienen acá y que aparece con este loguito. Normalmente se me va a instalar en mi menú, en este caso en la barra vertical izquierda que tengo acá, y me va a permitir hacer ciertos consumos. Voy a empezar primero por Postman. ¿Para qué me va a servir? Lógicamente, para poder entender un poco estos conceptos que tenemos acá, tendríamos que tener ya muchas más bases de APIs, pero por ahora nos interesa saber que existen unos verbos dentro del protocolo que nos van a permitir conectarnos, y que esos verbos como tal lo que van a hacer es que nos van a permitir hacer determinadas interacciones con nuestras APIs. Entonces, basados en la documentación de Rick and Morty, que es esta que tenemos acá, cuando empezamos a mirar acá, cuando ya arranco el ejercicio, yo lo arranco acá, en esta parte, donde él tiene un generador pues de sus propias tarjetas con su información, y acá me ofrece la documentación. En la documentación entonces yo empiezo a mirar qué es lo que yo quiero hacer, qué información quiero traer y demás. Y por acá yo voy a encontrar una opción que me dice vamos a trabajar con el protocolo API REST. No es el único que existe, es el que estamos utilizando en este momento. Y vamos a utilizar esta base o esta URL que tenemos acá. Pero esa URL a su vez tiene algunos endpoints, tiene characters, tiene location y tiene episodios. No sé cómo se diga en este caso. Nosotros vamos a trabajar con los personajes o con esta URL que dice characters. Entonces, siguiendo la documentación, cuando yo voy a hacer ese consumo del get de characters que tenemos acá, él me dice que utilice el método get. Entonces, basados en esta URL que tenemos acá, cuando ustedes la ven así formateada o tan organizada que la están viendo acá, es gracias a una extensión que tiene Chrome que se llama JSON Viewer. JSON Viewer. Esta JSON Viewer que tenemos acá es la que nos permite, teniéndola instalada, que cuando veamos o abramos un objeto JSON desde la URL, la podamos ver formateada y organizada. No es la única que existe, no es la única herramienta, simplemente es una que nos facilita empezar a leer sin necesidad de ir a otras herramientas. Pero existen herramientas que nos van a ayudar muchísimo más con esto, que son herramientas, por ejemplo, como Postman. Entonces, cuando yo creo un nuevo requisito en Postman, no lo voy a hacer acá detalladamente porque pues no sería la intención del video. Yo le puedo decir acá que por medio del verbo get utilice esta URL y envío la petición. Miren que esa petición me está trayendo esa misma información. Esa información pues más adelante vamos a ver cómo la vamos a trabajar, pero como tal lo que nos interesa es empezar a interpretarla. Entonces la primera interpretación que tiene esto acá es que, si ustedes se dan cuenta, llega con una llave acá en la línea 1. Esa línea 1 me está indicando que voy a recibir un objeto, y los objetos se consumen por medio de sus llaves. Ese objeto tiene una llave que se llama .info, que a la vez es un objeto,
pero pues que no me entrega mayor información de valor. Pero también tiene una llave que se llama .results. Y ese .results sí es un arreglo. ¿Por qué? Porque llega con llave cuadrada o corchete. ¿Un arreglo de qué? De objetos. Es decir, que para consumir este arreglo puedo utilizar métodos con arreglos, o puedo decir una posición específica, o puedo hacer diferentes temas que puedo manejar desde ahí. Pero por lo pronto me interesa saber que cada elemento que llega al arreglo, cada valor que tiene él ahí, es un objeto que a su vez me va a ofrecer la información que me interesa para dibujar. El primero que me ofrece es el nombre, me ofrece el género y me ofrece por acá la imagen. Todo pertenece al mismo elemento. Entonces eso es lo que yo quiero que empecemos a trabajar. Y hay mucha más información que podríamos sacar de acá. ¿Por qué hago uso o por qué me apoyo de RapidAPI en este caso? Que eso que estamos viendo es esto mismo que estamos viendo acá. RapidAPI me va a permitir hacer lo siguiente. Yo puedo venir acá y crear un nuevo requisito, como voy a hacer acá, en este caso, y traigo lo mismo que estamos hablando. Entonces, por medio del método get, voy a utilizar la URL que me entrega la documentación de personajes y le doy a enviar. Y acá recibo la misma respuesta de lo que estábamos hablando. Solo que tiene como ventaja que cuando yo vengo acá al final, él me entrega ya el snippet para hacer este mismo consumo. Entonces puedo venir acá y le voy a decir, sí, voy a trabajar con el método fetch. Y si vengo acá, él me va a generar un código, y este código yo ya puedo hacer uso de él para empezar a trabajar. Entonces es como un dato que les puede servir, que les puede apoyar para futuros métodos, para ayudarse un poco en lo que están trabajando. Yo no voy a utilizar este método porque yo lo voy a hacer aprovechando la opción de la Sync Await, que me permite trabajar también ese tipo de consumos y que me va a garantizar el asincronismo de mi proceso. Es lo que yo voy a hacer a continuación, que es utilizar este método fetch que vamos a manejar acá con Async Await. Es que voy a crear, por ahora voy a crear una función genérica que yo voy a llamar getAPI. Entonces cons getAPI igual, y eso que están viendo acá es la manera de manejar una función asíncrona. Entonces yo le voy a decir, atendiendo a la palabra assign o async, le voy a decir que le va a llegar por parámetro una URL. Miren que todavía ni siquiera la he traído para acá, pero yo ya sé que la voy a utilizar. Entonces esta URL va a responder a lo siguiente, y es una forma muy chévere de leerla porque creo un response que va a ser la respuesta que va a llegar a ese fetch que yo voy a hacer, y él va a venir y va a aplicar el primer await. ¿De quién? Del método nativo de los navegadores que se llama fetch. ¿Y a quién le va a hacer fetch? Es decir, ¿a quién va a traer? Va a traer a la URL que llegue por parámetro, que es esta que estamos viendo acá. Todavía sin conocerla, yo ya sé que él va a aplicar el método fetch. Entonces él lo que hace con esto es que hasta que esta respuesta no se cumpla, no me deja continuar. Entonces ya tengo en este momento en response guardado lo que está trayendo esta URL. Pero luego utilizo una segunda variable que también va a hacer lo mismo con el await, pero entonces acá lo que va a hacer es con la respuesta que está llegando, es decir, con lo que captura el fetch en response, lo va a formatear a JSON para ya poder empezar a trabajar un lenguaje que podamos entender. Y resulta que acá yo le voy a decir que me retorne la data, es decir, ya lo que trajo el fetch o lo que trajo la URL, la información, pero ya dateada en JSON. Ya estamos mirando ahora que lo que va a traer es esto. Esto es data. Pero de data no me sirve su llave.info porque no hay nada que me interese a mí. En cambio en .results sí hay información que a mí me interesa. Entonces yo sí puedo venir, en este caso, a decirle que me traiga data.results de una vez. Yo ya sé que este data.results es un array. ¿Por qué lo sé? Porque yo ya estoy viendo la documentación acá y ya veo que cuando traigo el JSON me está entregando un arreglo de elementos. Que ya identifiqué que cada elemento de estos hace referencia a un objeto que tiene la información que me interesa. Entonces por ahora data results es el arreglo con todos estos objetos. Eso es lo que me va a devolver esta función getAPI. Ya tengo una función genérica para crear la card, ya tengo una función para hacer cualquier fetch a cualquier URL y que me va a devolver, bueno, a cualquiera no, porque en este caso al yo decirle data.results me va a traer de esta API específicamente, o de la documentación de esta
API. Ahora vamos a pasar a hacer la construcción de traer todos los personajes. Entonces acá voy a crear una función que voy a llamar que me traiga todos los personajes, que también va a ser asíncrona, y ya se van a dar cuenta por qué también va a ser asíncrona. Esta como tal no es la que hace el fetch, pero como acá lo voy a ejecutar, o acá voy a ejecutar la función getAPI, necesito que también se convierta a asíncrona. Entonces, como acá sí la voy, acá arriba la creé, pero acá la voy a invocar, voy a crear una variable que yo voy a llamar response. El nombre no es relevante, de hecho, coloquémosle acá otra cosa. Coloquémosle characters acá. Es que no, de pronto nos enredamos ahí. Coloquémosle data. Digamos que esta data que está llegando en este caso va a ser, también va a esperar a que se cumpla la promesa de lo que se está haciendo en la función getAPI. ¿Qué está haciendo getAPI? Trayendo algo de una URL. Como acá era parámetro, acá se convierte en un argumento, pero esta URL yo todavía no la tengo. Apenas la voy a traer. No la he traído de ningún lado, entonces voy a venir acá. Como yo ya sé que esta es la que me trae los personajes, los voy a traer de acá. Entonces copio esta URL y la voy a crear acá en la parte global de mi ejercicio. Entonces voy a colocarla acá const URL1. ¿Por qué la coloco como URL1? Porque voy a utilizar otra ahorita, entonces para poderlas diferenciar. Entonces const URL1 me la traigo acá, rickandmorty.com/api/character. Ahora sí, él va a venir por esta. Y esa ya, a su vez, yo ya sé que me va a retornar el arreglo. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese arreglo? Lo voy a mapear. Entonces, ¿qué va a hacer el mapeo? Para más recorderis, hay un video también en mi canal que es sobre métodos con arreglos. Por ahora, recordemos que lo que él va a hacer es que va a identificar por medio de este parámetro cada uno de los elementos que está llegando. O sea que este se convierte como en el objeto. Solo que yo lo llamo character para que sea más de identificación. ¿Para qué necesito ese personaje? O sea, todo el objeto. O sea que cuando él recorre, él va a ir por cada uno de estos. Pero cuando él viene acá, este objeto, que acá yo llame character, ¿el qué va a hacer con él? Lo va a utilizar para poder crear las cards. Y esas cards, que por acá me habían dicho que necesitaban un personaje que llegaba, este carácter que era parámetro acá se convierte en argumento. Entonces acá yo le mando ese carácter que es el que está llegando de la API. Entonces acá la ejecuto y acá ya le mandé un personaje real y él va a hacer esto, va a recorrer cada uno de los personajes. ¿Para qué utilicé esta? Para poder, ahora sí, ayudado de otra sintaxis, en este caso puedo utilizar la palabra window que hace referencia a mi ventana o a mi propio DOM en este caso, y le voy a aplicar un add event listener, es decir, escuche el evento que le van a aplicar en este momento para que ejecute esa función. El elemento que yo voy a utilizar acá va a ser DOM content loaded. Y después del evento va a recibir la función que dice que se llama generate all characters. Se supone que esa primera parte que está ahí, cuando el documento ya haya cargado, es decir, cuando mi DOM haya cargado, me va a permitir ver las primeras cartas. Esperemos que todo salga muy bien. Vamos a mirar cómo va quedando este ejercicio. Y ya lo tenemos acá. Miren, este era el antiguo y este es el nuevo. El nuevo ya tiene mis cards creadas, que hicimos gracias a esto. Ya luego, con este window.addEventListener, cuando cargue por primera vez el DOM, va a ejecutar la función generateAllCharacters, que generateAllCharacters está ejecutando getAPI con una URL que yo le estoy mandando acá. Es decir, ya completé la primera parte de mi ejercicio. La segunda parte que me están pidiendo del ejercicio hace referencia a que cuando yo haga una búsqueda acá, esa búsqueda por el nombre me va a traer solamente las cartas que coincidan o que contengan ese nombre. Y esa sería la última parte del ejercicio. La última parte de elementos acá, voy a hacer la búsqueda, por ejemplo, por bet. Entonces voy a colocar acá bet y él lo que va a hacer es que donde coincida este personaje me los va a traer acá. ¿Sí? Eso es lo que él va a hacer. A propósito de cosas, no sé por qué me trae este beta. Me imagino que hizo la búsqueda previa a ello. Pero entonces acá ya me va a traer los personajes que yo necesito. Esa va a ser la última parte de lo que yo voy a hacer en este caso. Entonces para ello
volvemos a nuestro ejercicio. Miren que acá todavía eso no está funcionando en tiempo real. Vamos a crear una función que en mi caso yo voy a llamar getCharacter por nombre. Entonces const getCharacter by name. Y esta función, bueno, algunos podrían pensar que nosotros podríamos hacer la búsqueda interna con estos elementos, lo cual es perfectamente cierto. Pero es que resulta que si yo vengo a la documentación de Rigamori, también me aparece por acá al final. Déjenme, yo la busco. Por acá, por acá, por acá, por acá. Miren acá. Me permite utilizar esta URL por el nombre que yo agregue. Entonces, el nombre o el género o diferentes parámetros que yo le vaya agregando acá o le vaya anexando. Entonces ahora, como yo quiero buscar por nombre, voy a utilizar esa segunda URL. Entonces, por eso yo les decía ahorita que acá voy a hacer ese consumo con esa segunda URL. Entonces, ¿qué va a traer esa URL? Miren, va a venir hasta acá, me va a decir que por medio del parámetro nombre igual, y lo que voy a agregar acá va a ser en este caso el nombre del personaje. Entonces, por ahora la voy a dejar hasta ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? En este getCharacterByName, que también va a ser una función asíncrona, porque va a ejecutar otra vez ese getAPI, de ahí que por eso la creé genérica, para poderla reutilizar de nuevo acá. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá y le voy a decir, lo primero que le voy a decir es, coja container cards y con la sintaxis inner html va a borrar o va a dejar vacío en este caso todo lo que tuviera ese contenedor. Esta es una manera de inyectar código HTML. No es la más recomendable, no es la más usable hoy por hoy, pero también nos puede ser de utilidad en algunos casos. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a crear una variable, ahorita la llamé creo que data, por ejemplo, para seguir la misma línea data. Voy a crearla acá también, const data. También va a ser una wait acá, para poder que haga la función asíncrona, porque voy a hacer otra vez un getAPI. Pero este getAPI ya no va a recibir la URL número 1, sino la número 2. Entonces voy a venir acá y le voy a decir URL 2. Resulta que la URL 2, después de este igual, está esperando un nombre de un personaje. Y ese nombre, ¿de dónde lo voy a capturar yo? Lo voy a capturar como tal de mi input. Es decir, que lo que escriban acá sea el personaje que él va a capturar acá. Eso todavía no lo he hecho, ya lo hago. Pero como tal yo ya sé que lo va a traer de acá. Como ese input va a responder a un evento, entonces yo le voy a mandar de una vez el event acá y le voy a decir, mire, event.target.value, que esto no es de este ejemplo como tal, eso para eso habría que estudiar eventos en JavaScript, sería de otro video, pero acá lo que le estoy diciendo como tal es el evento que le apliquen acá va a tener una propiedad target y la propiedad target me va a traer el value de este objeto donde están aplicando el evento. Eso es lo que le está haciendo ahí. Resulta que al yo hacer esta API también me está devolviendo una data, igualito al otro. Como esa data me está retornando data.results, quiere decir que esta data ya es el arreglo también. Y repito lo que ustedes ya saben hacer. En el paso anterior lo hicimos. Entonces, ¿qué hago yo acá? Cojo la data y la voy a mapear. Y yo ya sé que esta data me va a recibir un carácter. Y sencillamente vengo acá y le digo create cards de nuevo. ¿Qué cambió? Sigue siendo muy similar entre esta character by name a esta de all characters. La una recibe la URL 1 y la otra recibe la URL 2. La una se va a ejecutar cuando se dé el DOM content loaded. La segunda se va a ejecutar cuando este text character, que es mi input, se ejecute en algún evento. Entonces, text character punto add event listener. Y en este caso yo voy a utilizar el evento keyApp. Es decir, cuando suelten la tecla, él se va a ejecutar. ¿Y qué va a ejecutar? Una función que yo llamé getCharactersByName. Entonces, si yo presiono, no se ha ejecutado el evento, pero si suelto, inmediatamente se ejecuta. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Por ejemplo, voy a volver a buscar, busquemos Smith.
Entonces él va. ¿Qué hizo él con este Smith? Este es el event.target, es decir, cuando el evento se dispara, que es el event, en este caso el key-up, él trae una propiedad que se llama target. Ese target trae una propiedad interna que se llama value, y ese value me está capturando esto. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que lo que capture lo va a concatenar con la URL. Entonces es como si yo hubiera cogido acá y hubiera escrito en este, por ejemplo, en este que tenemos acá, digamos que yo escribo acá RIP, solo que eso no es lo que está sucediendo. Lo que estoy diciendo es lo que va a suceder de aquí para allá, lo va a hacer trayéndolo desde acá. Y con esto hemos terminado nuestro ejercicio. Voy a ir pasando rápido el código de JavaScript, por si desean hacer alguna validación, lo puedan pausar y lo puedan revisar. Ya con esto habremos dado por terminado nuestro ejercicio. Vamos a recordar un poco acá qué elementos tenemos desde el HTML. Vamos a ver un poco acá qué tenemos desde el CSS. Cosa que cuando lo necesiten lo puedan pausar, puedan rectificar el código. Y aunque muchos podrían pensar en que podría pasarles el código en repositorio para que puedan validar, la intención de esto es forzar un poco a que hagamos la escritura, ya que esa escritura nos va regalando la posibilidad de empezar a practicar. En la sola escritura ya estamos generando recordación y espero que sea de mucha utilidad. Es un ejercicio muy divertido que puede tornarse largo, pero que al final nos da un resultado muy bonito y que creo que incluso sirve para apoyarse en algún portafolio. Ya teniéndolo listo, solo nos quedaría faltando hacerle un despliegue para poderlo mostrar a futuro, el cual vamos a hacer por medio de Netlify. Resulta que en Netlify, en nuestra página, y poderla ver directamente en producción, lo cual además de ser muy atractivo, es una victoria temprana para quienes estamos comenzando en estos ejercicios de aprendizaje, poder ir viendo, mostrando y demás nuestros ejercicios. Lo que debemos hacer es crear nuestro usuario. Miren que nuestro usuario en Netlify lo pueden crear con GitHub, con GitLab, con Bitbucket, o crear incluso uno por medio del correo electrónico. En mi caso pues no lo voy a hacer porque yo ya cuento con un usuario para loguearme, en este caso con mi correo, y él me va a permitir por medio de los repositorios, en mi caso de GitHub, poder hacer conexiones a los diferentes ejercicios que yo vaya montando. ¿Qué voy a hacer? Voy a subir mi proyecto a GitHub. Entonces para ello voy a abrir mi GitHub, voy a crear un nuevo proyecto. En este caso lo voy a colocar público. Voy a colocar acá Rick and Morty JS. Rick and Morty JS me dice que está disponible en este caso y le voy a dar acá crear repositorio. Y voy a venir a mi código. Voy a abrir una nueva terminal y voy a hacer la asociación. Entonces arranco con git init para crear el repositorio, git add espacio punto para agregar los archivos, y status para mirar cómo se encuentra todo. Me dice que está bien. Voy a crear mi primer commit, que va a ser creación, consumo de API Rick and Morty. Listo, ya lo he creado. Ahora lo voy a asociar con mi GitHub. Bueno, antes de asociarlo con mi GitHub, acá lo voy a hacer copiando mi link. En mi caso yo trabajo con Java SSH. Para los que no estén con Java SSH deben trabajar con el link de HTTP. Pero mi recomendación es, mientras tengan equipo personal, pueden trabajar con la Java SSH. Antes de eso, resulta que yo voy a trabajar con la rama main. Pero si yo reviso, mi rama aparece como master. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a cambiar el nombre. Entonces le voy a colocar git branch -m main. Ya teniendo la rama main, miren que acá ya si yo vuelvo y reviso ya aparece que se llama main. Entonces voy a usar esta línea que me va a decir git remote add origin con mi repositorio. Y por último hago git push origin main.
y ya de acuerdo a la velocidad del internet de cada uno y del equipo de trabajo, pues se realizará el respectivo push a nuestro repositorio. Si yo vengo acá y actualizo, ya mi repositorio llamado Rick Mori JS ya está acá. Ahora en Netlify voy a venir, cambia en algunos casos la interfaz, pero deben ubicarse más o menos en algo similar a esto, donde les va a decir agregar un nuevo sitio y me pregunta acá que como lo quiero agregar, yo lo voy a agregar de un proyecto existente. ¿De quién? En mi caso de repositorio de GitHub. Él acá me va a pedir una autorización. En mi caso, como ya yo he hecho ese ejercicio varias veces, pues ya tengo la autorización. Para los que no, pues deben darle el permiso. Y voy a buscar acá el que acabo de hacer. Entonces, por acá debe haber alguno de esos. Miren que ya he hecho varios ejercicios similares. En este caso es este que dice Rick Mori JS. Él me dice que va a hacer despliegue de la rama main y simplemente le va acá deploy site. Esperamos el respectivo tiempo que se demore él para hacer el despliegue. Todo esto dependerá de la rapidez que tenga la herramienta y demás. Y él acá ya me entrega un link para poder acceder a él. Antes de eso yo voy a ir a la configuración del sitio, porque por acá me da la opción para cambiar el nombre. Entonces en vez de colocar esto que tiene acá, le voy a colocar Edwin Dev Rick and More. Y ya tengo acá un link un poco más decente. Lógicamente pues no me permite hacer muchos cambios porque es un link gratuito, pero que me va a permitir mostrar mis despliegues o incluso colocar en los portafolios. Entonces voy a venir acá y acá tengo mi ejercicio ya desplegado, ejercicio que puedo utilizar para compartir, para poner en mis portafolios y demás, y se encuentra perfectamente funcional. Lo más interesante de esto es que como está integrado de manera continua, si yo vengo por ejemplo a mi código y decido decirle, miremos a ver un cambio que se note harto, busquemos por acá, digamos acá, miren, voy a colocarle acá un color exagerado, ¿sí? El cual no pienso dejar todo el tiempo, pero solamente para que ustedes lo observen. Miren, me dio por decirle en este caso que ya quiero que mi gradient sea rojo. Miren que mi proyecto original, que es este, miren que el gradient ya arrancó rojo en su parte izquierda. Y yo quiero hacer ese cambio, entonces voy a venir acá, repito el proceso, entonces le voy a decir acá, como ya hice mi primer add, le voy a decir git commit -m para que haga el add y de una vez el commit, y le voy a decir cambie mi gradient. Listo. Y hago git push origin main. Y es cuestión de tiempo solamente para que Netlify pueda realizar ese cambio también en el que nosotros acabamos de configurar. Vamos a ver si ya lo puedo aplicar. Miren que sí, ya lo aplicó y ya en la URL que nos regala Netlify ya podemos tener esto. Espero que sea de mucha utilidad, espero haber sido claro y espero que les haya gustado. Me parece un ejercicio muy interesante para empezar a conocer un poco cómo podemos hacer consumo de APIs. Hay cualquier cantidad de APIs públicas para practicar que nos pueden ayudar a crecer en este ejercicio de la programación.